Está atardeciendo afuera de uno de los aeropuertos más concurridos de India, cuando una explosión ilumina el cielo. Era una nube de fuego. Creí que sentiría el calor. Los restos en llamas caen del cielo. Se trata de un terrible accidente. Me di cuenta de que el resto eran partes del avión o cadáveres. Cuando los investigadores llegan, encuentran los restos deformados de 2 aviones de pasajeros. 349 personas han muerto. Las pistas esenciales están enterradas a gran profundidad. Los investigadores deben reconstruir los hechos del accidente. Vuelo 763, nos mantendremos a 140. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. ¿Cómo 2 aviones que deberían saber en qué posición se encontraba el otro terminaron en la colisión aérea más fatal del mundo? Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Desapercibidos. Estamos en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Nueva Delhi. Una de las tantas formas de entrar a la India. ...12 de noviembre de 1996. Atareado. El controlador de tráfico aéreo BK Dutta está por empezar su turno de la tarde. El supervisor estaba ahí y había una persona sentada a mi lado que me estaba ayudando. Era un día normal. Pero en Indira Gandhi, normal no significa tranquilo. Se ha convertido en uno de los aeropuertos más concurridos. En 1990, el gobierno de India firmó acuerdos de cielos abiertos con diferentes países, por lo que ahora las aerolíneas extranjeras pueden aterrizar en aeropuertos indios. Muchas de esas empresas han aprovechado la nueva política. Y los controladores aéreos deben encargarse de más tráfico que nunca. Esta política impulsó el crecimiento del tráfico aéreo. Creo que el volumen de tráfico creció de 175 vuelos al día a unos 225 vuelos. Debíamos trabajar todo el tiempo. Ya fueran 10 aviones los que venían o 20, teníamos que encargarnos. Apenas pasadas las 6. El vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines despega bajo el atardecer. Tren arriba, Tren arriba. despejado a la izquierda. El capitán Khalid Al-Shubaili despega el Boeing 747 de la pista, mientras que el copiloto Nasir Khan se encarga de la comunicación por radio. Hay 289 pasajeros a bordo. Muchos son trabajadores indios que regresan a sus empleos en el Medio Oriente. Vuelo 763, en el aire 03. Contacten al radar en 127,9. Mientras el vuelo 763 estaba en la pista de despegue, un controlador aéreo monitoreaba sus movimientos desde la torre en el aeropuerto. 279, buenos días. Poco después de que el avión despegue, la torre transfiere a los pilotos al controlador de aproximación BK Dutta, que está en otra sala del aeropuerto. Los controladores de aproximación guían a los aviones por el espacio aéreo fuera de las pistas de despegue y de aterrizaje. Ellos están a cargo de todos los vuelos que llegan y salen en un radio de 110 kilómetros. El controlador de aproximación se encarga de las llegadas y salidas de las aeronaves para que puedan llegar de forma segura y rápida a la aproximación final. Esta noche Dutta controla 5 vuelos. Algunos están saliendo del aeropuerto, mientras que otros están llegando.
Su tarea es mantener esos aviones a una distancia segura, pero no muy separados entre sí o eso podría causar retrasos. Hay una coordinación constante con la torre que maneja el tráfico en tierra. La torre avisa al controlador de aproximación que hay un avión listo para ser colocado entre dos vuelos. Ese era el tipo de tareas que hacíamos en ese momento. Vuelo 763, aproximándonos a nivel 100. Suban a nivel del vuelo 140. Autorizados a ascender a 140. Un avión de carga de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está por aterrizar. Aunque se trate de un avión militar, este vuelo es responsabilidad de Dutta. Creo que tuvimos 3 o 4 intercambios con el controlador, quien verificaba nuestra altitud y nos informaba sobre el tráfico que había en la zona. Vuelo 763, aproximándonos a 140. El vuelo 763 alcanza su última altitud asignada a los 4.200 metros. Los pilotos piden autorización para volar más alto. Manténganse a 140. Esperen para subir. Para coordinar los aviones que llegan y salen, Dutta necesita que el vuelo 763 deje de ascender. Vuelo 763, nos mantendremos a 140. Dutta está preocupado por otro avión, que está volando hacia el este para aterrizar en el aeropuerto Indira Gandhi. Es un avión de pasajeros operado por Kazakhstan Airlines. El Ilyushin 76 es un avión ruso de gran tamaño, originalmente construido para el ejército. Hoy en día se usa una versión modificada para vuelos comerciales. Dutta quiere que este avión pase por sobre el otro antes de aterrizar, y después dejará que el avión saudita continúe su ascenso. Debía mantenerse a 300 metros de separación. Vuelo 1907, a 46 millas de Delta Papa November. Mantengan nivel de 150. Identifiquen el tráfico recíproco a las 12 en punto, Boeing 747. Dutta no quiere que el avión kazajo se cruce con el jet saudita por sorpresa. Como los aviones no tienen radares propios, dependen de los controladores para que les notifiquen de otras aeronaves cercanas. Manteniéndose en 150, vuelo 1907 informará. ¿Cuántas millas? Todos los pilotos sintonizados a la frecuencia de radio del control de aproximación pueden escucharse entre sí mientras se comunican con el controlador. ¿Cuántas millas? 8 millas. Todos intentan captar la posición de las demás aeronaves. ¿Y qué hacen? Tráfico a 8 millas, nivel 140. De repente, una enorme explosión aparece en el cielo tranquilo de la tarde. Una nube luminosa apareció en el lado derecho de la cabina de vuelo. ¿Son misiles? Pensé que eran misiles que giraban a medida que aumentaban de velocidad y venían directo hacia nosotros. De hecho, comenzamos a desviar la aeronave antes de darnos cuenta de que no se dirigían a nosotros. El avión de Arabian Saudi Airlines cae en espiral al suelo. Delhi, este es 1815. Dígame, 1815. Llamé al controlador por radio. Vimos algo como una gran explosión. Algo había salido mal. En la pantalla del radar de Dutta, tanto el jet saudita como el avión kazajo han desaparecido. Volví a observar el radar para ver si aparecían. Pero no estaban ahí. Escuché al controlador llamar al avión saudita.
Vuelo 763. Cuando no respondió, fue muy alarmante. Una tragedia ha ocurrido en el cielo, cerca del aeropuerto de Nueva Delhi. Bekadut está por convertirse en una pieza clave de la investigación sobre uno de los accidentes aéreos más fatales de todos los tiempos. 1907, su posición. En el aeropuerto de Nueva Delhi temen que haya pasado lo peor. 2 aviones han desaparecido del radar del control de aproximación. La peor pesadilla para un controlador son la prensa y la policía. Vuelo 763. Los 2 aviones que colisionaron transportaban a 349 personas en total. 1907, su posición. Llamé al avión kazajo y al saudita. Vuelo 763. En ese momento olvidé con quién estaba casado y cuántos hijos tenía. El piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, el capitán Tim Place, pronto confirma lo peor. Este es 1815. 1815, ¿qué vieron? Hay 2 incendios en el suelo. 2 incendios en el suelo. ¿Confirmados? Confirmados. Entendido. Le conté a mi superior sobre el accidente. Informaron a los que estaban rescatando que el avión se había estrellado a 40 millas náuticas de Delhi. 2 aviones se estrellaron sobre Charki Dadri. Charki Dadri es un pueblo ubicado a 65 kilómetros al oeste de Nueva Delhi. Sus cultivos de mostaza y cereales se están incendiando a causa de los restos de 2 aviones destrozados. De repente, el cielo se volvió de un color rojo brillante y vi fuego y humo. Un avión comenzó a venir hacia nosotros. Había fuego y partes del avión volando por todos lados. La gente corría. El motor se desprendió y el avión comenzó a girar fuera de control hasta caer en el campo. Me dijeron que hubo una colisión en el aire. Al parecer se trataba de un avión jumbo y me pidieron que fuera a verlo. Sentí una descarga de adrenalina en ese momento. Yo solo era un novato y sabía que debía conseguir esa noticia. Vishnu Som es enviado a reportar sobre el accidente para la televisión de Nueva Delhi. Llega a la noche cuando todo está oscuro, unas horas después del accidente. Estacionamos nuestro auto al costado del camino. Había bastante luz de luna. Él y su camarógrafo son uno de los primeros equipos de prensa en llegar al lugar. ¿Puedes apagar la luz? No queremos llamar la atención. Quizás la policía haya restringido el área. Cuando entré al campo, pensé que estaba sin sembrar y que nada crecía allí porque el suelo era de arena. Como estaba oscuro y lo único que nos iluminaba era la luna, seguimos avanzando. Recuerdo haber visto pequeños montones de objetos a mi alrededor, por todos lados. Pero no había suficiente luz, así que no sabía qué eran. Entonces me detuve y dije, algo anda mal por aquí. Enciende la luz. Enciéndela. Me di cuenta de que todo alrededor de mí eran partes del avión o cadáveres. Había un árbol a la derecha, a unos 5 metros de donde estaba, y un cadáver quemado colgaba de él, y esa es una imagen que vuelve a mi memoria y continúa atormentándome, aún después de tantos años.
A medida que la noche se convierte en día, la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvanece. Ninguno de los pasajeros a bordo de ambos aviones sobrevivió. 349 personas han muerto. Es la peor colisión aérea de todos los tiempos. Las noticias del accidente se difunden por todo el mundo. Es claro que son varias las causas que causaron la colisión. Hay 2 áreas de restos separadas. El capitán KPS Nair es uno de los primeros investigadores en llegar a la escena. Estaba horrorizado. No puedo explicarlo porque no había visto algo así antes. Es algo que no puedo explicar. El avión de Kazakhstan Airlines y el de Saudi Arabian Airlines cayeron a 7 kilómetros de distancia uno del otro. Los investigadores tienen 2 sitios con restos para examinar. Pero saben que solo existe una explicación para ambos accidentes. No es común que un avión se caiga. Y una colisión en el cielo entre 2 grandes aeronaves es provocada por diferentes causas. Pero ¿cómo es que 2 aviones que debían estar a 300 metros uno del otro terminaron chocando? Los investigadores consideran que hay 3 posibilidades. Un error por parte del controlador de tráfico aéreo, un error por parte de una de las tripulaciones o la falla de un instrumento en uno de los aviones. Esperan que los restos destrozados tengan las pistas que necesitan. Por ahora su prioridad es encontrar las cajas negras de ambos aviones. Estas graban las conversaciones de los pilotos en la cabina e información importante del vuelo como la altitud, la velocidad y el rumbo. Aunque el fuego quemó los escombros, logran encontrar las cajas negras de ambos aviones el primer día de la investigación. Por el momento, no pueden saber lo que hay dentro de ellas. A los expertos les tomará varios meses extraer la información de las grabadoras. Mientras tanto, los investigadores analizan las conversaciones entre los aviones y el control de tráfico aéreo. En este caso, teníamos la transcripción de la torre de control. Sin un radar propio, los aviones que vuelan cerca del aeropuerto de Delhi dependen del control de tráfico aéreo para guiarlos. El controlador B.K. Dutta está bajo mucha presión. ¿Acaso cometió errores que causaron el peor choque aéreo de la historia? Fueron tiempos difíciles. Los periodistas me criticaron con dureza, pero les dije que no había sido mi culpa. Hola, soy B.K. Dutta. Lamento haberlo hecho esperar. Toma asiento. Los investigadores quieren saber todo lo que hizo Dutta la noche del accidente. ¿Había mucho tráfico? Siempre hay más aviones por la tarde. El radar de Dutta no detecta la altitud de un avión, sino que los controladores anotan en una tira de papel la última posición que un avión reporta. Estas tiras se renuevan todo el tiempo. Es la única forma que tienen para seguir la altitud de los aviones y poder controlarlos. El piloto debe confirmar el nivel del vuelo porque no podemos verlo. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. Los controladores solo pueden saber la altitud de un avión cuando el piloto la notifica. ¿Estas son tus notas? Sí, señor. Este es el vuelo kazajo y este es el saudita. Los investigadores averiguaron que Dutta estaba a cargo de 5 vuelos en el momento del accidente y que los aviones saudita y kazajo volaban en direcciones opuestas por la misma ruta aérea. La zona que Dutta supervisa se divide en una red de corredores aéreos. Los controladores los usan para dirigir los vuelos que entran y salen del aeropuerto. Muchos de estos corredores se usan para vuelos militares, incluso en un aeropuerto tan concurrido como este. Solo hay un corredor principal para aviones comerciales. En casos así, Dutta debe seguir una serie de normas estrictas.
Las normas especifican una separación mínima de 300 metros entre dos aviones. Cuando una aeronave vuela, genera turbulencia en el aire, como los barcos en el agua. Esto puede afectar a otros aviones. Entonces los controladores lo manejan manteniendo a los aviones a diferentes alturas. Mantengan nivel de vuelo en 140. Esperen para subir. Dutta debía asegurar que los dos aviones estuvieran a 300 metros de distancia cuando se acercaran entre sí. Decidió hacer lo que había hecho muchas veces antes, que el avión que entraba pasara a 300 metros por sobre el avión que salía. Era un procedimiento de rutina, pero de alguna manera los dos aviones terminaron rumbo a una colisión. Una de las aeronaves no estaba donde debía estar. Los investigadores se preguntan si Dutta cometió un error que provocó el terrible accidente. Tras revisar las transcripciones de la torre de control, confirmaron que Dutta les había dado a los aviones las indicaciones correctas. Pero como su radar no muestra la altitud, no tenía manera de saber si los aviones siguieron esas instrucciones. Los investigadores están convencidos de que Dutta no hizo nada malo. Gracias. Y 3 días después del accidente, regresa al trabajo. Cuando mi familia lo escuchó, se sintió aliviada de saber que no había sido mi culpa. Los investigadores vuelven al sitio del accidente. Esperan recuperar algunos instrumentos de las dos aeronaves. Tal vez una falla mecánica hizo que uno de los aviones se desviara. Los altímetros suelen detenerse en el punto en el que ocurrió el accidente. Necesitábamos saber a qué altura se encontraban en el momento de la colisión. Pero la cabina de vuelo del avión saudita se hundió profundamente en el suelo. La investigación del accidente se convierte en una excavación. La parte delantera del avión estaba muy enterrada. Estaba a unos 10 o 12 metros bajo tierra. La punta de la nariz había quedado muy abajo. Tuvieron que traer máquinas excavadoras para poder desenterrar la cabina de vuelo de la aeronave saudita. Los altímetros del avión kazajo resultan más fáciles de encontrar, porque este no se estrelló de nariz contra el suelo. Puede que haya pistas sobre su altitud exacta en el momento del accidente. Cuando los investigadores logran sacar los altímetros de entre los escombros, descubren que hay algo extraño en ellos. Tanto el capitán como el copiloto suelen tener un altímetro frente a ellos, pero en este caso, estos no marcan la misma altura. Ambos tenían una diferencia de unos 91 metros. ¡Qué extraño! Quizás los altímetros desiguales habían desviado a la tripulación de su camino, pero la diferencia en las lecturas pudo haber sido causada por la fuerza del impacto. En este momento, los investigadores no están seguros. Aquí y allá. Lo más cerca posible. Los investigadores deben averiguar cuál de los dos aviones estaba a la altura incorrecta. Así que examinan otras evidencias. El patrón del daño en los dos aviones podría ayudar a responder una pregunta fundamental. ¿Cuál era el ángulo entre las dos aeronaves en el momento del contacto? La mayoría de los restos de los aviones están a kilómetros de distancia, pero gran parte de la cola de la aeronave saudita se encuentra cerca de donde empieza el área de escombros. Esto sugiere que fue una de las primeras piezas en desprenderse de ese avión. El punto de contacto principal en este accidente aéreo fue entre la cola del Ilyushin y una sección del ala del Boeing 747. Al parecer, la cola del avión kazajo perforó el ala izquierda del jet saudita. En ese caso, el avión kazajo no estaba sobre el saudita cuando chocaron.
como creían los controladores, sino que debió estar debajo de él. Es un descubrimiento desconcertante que aumenta el misterio. Los investigadores aún no saben qué avión estaba en el espacio aéreo incorrecto. Lo que sí saben es que cuando los dos aviones chocaron, ninguno de los tripulantes pudo salvarse. Tras golpear el ala del otro avión, la cola del avión kazajo arrancó el estabilizador horizontal en la parte trasera del Boeing 747. Se desprendieron 5,5 metros del estabilizador. Sin él, los pilotos sauditas no pueden controlar el avión. La aeronave comienza a caer descontrolada en espiral. Diría que ambos aviones se encontraban en la misma situación. Lo que los investigadores encuentran entre los restos de los dos jets los frustra. Ahora comprenden cómo chocaron los aviones, pero todavía no saben por qué estaban a la misma altura o a qué altura chocaron en realidad. ¿Cómo es que el avión kazajo, que debía estar encima del avión saudita, terminó debajo de él? Casi 2 semanas después del accidente, el capitán Ashok Verma se une a la investigación. Ya habían terminado las operaciones para sacar la cabina del vuelo del avión saudita. Lograron recuperar la mayor parte del equipo posible. Como el resto de la evidencia descubierta hasta ahora, los instrumentos del avión saudita no ayudan a explicar lo que ocurrió. La fuerza del impacto los destruyó por completo. No encuentro nada. Están muy dañados. Es verdad. Mira esto. Apenas encontramos algo de material. Luego del decepcionante hallazgo, los investigadores se ven obligados a continuar. Encontraron todo lo que pudieron en el lugar del accidente. El caso ahora depende de lo que puedan descubrir en las cajas negras. Los investigadores esperan encontrar las pistas que necesitan en las grabaciones de la cabina o en la información del vuelo. ¿Dónde estaban los aviones cuando chocaron? ¿Y cómo fue que terminaron en una colisión fatal? Sube el nivel a 150. ¡Cuidado! Han pasado 3 meses desde la colisión aérea entre 2 aviones de pasajeros cerca de Nueva Delhi. Los investigadores se sienten frustrados por la falta de evidencia decisiva. Esperan que las cajas negras de los aviones les ayuden a resolver el caso. Para evitar cualquier sospecha de parcialidad, las cajas del avión saudita son llevadas a Inglaterra para ser analizadas. Los técnicos de la División de Investigación de Accidentes Aéreos intentan extraer la información valiosa. La neutralidad del país donde se analizaron las grabadoras fue muy importante. Cada avión tenía 2 cajas negras, una grabadora de datos de vuelo y una grabadora de voces de cabina. La grabadora de datos de vuelo contiene información sobre varios parámetros del rendimiento de un avión, por ejemplo la altitud, la velocidad del aire y los cambios que el piloto hace en los controles de vuelo. La grabadora de voces de cabina capta todas las conversaciones en la cabina de vuelo. 279, buen día. Mientras los investigadores averiguan más sobre el accidente, utilizan la información almacenada en las cajas negras para hacer una cronología de los eventos. Peter Shepard es jefe en la sección de grabadoras de la División de Investigación de Accidentes Aéreos. Él trabajará desde el momento del impacto hacia el principio. El punto de colisión se define por los cambios rápidos en los parámetros de cada avión. Si lo convertimos en el punto de partida, podemos relacionarlo con cada uno de los sucesos y armar una cronología. Primero, Shepard y su equipo se enfocan en el Boeing 747. Vuelo 763, aproximándonos a 140. Mantengan nivel de vuelo en 140. Esperen para subir. Nos mantendremos a 140.
La grabadora de voces revela que los pilotos sauditas recibieron instrucciones claras sobre su altitud y parecían haberlas entendido, luego de que se les instruyera mantener una altura de 4.200 metros. No pidieron ascender a una altitud mayor, lo que los habría puesto en la trayectoria del avión kazajo. Shepard revisa la grabadora de datos de vuelo para confirmar que el avión saudita realmente siguió las instrucciones dadas. La grabadora del avión saudita mostró que la altura fue normal durante el ascenso. Los pilotos sauditas se nivelaron a 4.300 metros, una altitud segura para el avión. El avión se niveló a su altitud asignada de 4.200 metros y continuó así. Los pilotos sauditas siguieron las instrucciones de la torre de control, como lo demuestran sus llamadas de confirmación. Los controladores de tráfico aéreo querían que los dos aviones estuvieran separados por 300 metros y que el avión saudita volara por debajo del kazajo. Por lo tanto, si los pilotos sauditas no hicieron nada inusual, quizás fue el avión kazajo el que estaba en el lugar incorrecto. Cuando los investigadores examinaron la información de la grabadora de datos de vuelo del avión kazajo, descubrieron que había descendido mucho más de los 4.600 metros en los que debía mantenerse. Unos momentos antes de la colisión, el avión kazajo está a 4.297 metros, casi 300 metros por debajo de su altitud asignada y a menos de 3 metros por debajo del avión saudita. Y así continúa hasta volar directamente hacia la otra aeronave. La tripulación kazaja descendió de la altitud autorizada, es decir, 4.600 metros. ¿Pero por qué motivo el avión kazajo se desvió tanto de su ruta? 1907, su posición. Kazakhstan Airlines propone una teoría para explicar la gran pérdida de altitud de su avión. Se basaron principalmente en la presencia de turbulencia. Quizás una turbulencia repentina hizo que el avión descendiera. La grabadora de datos de la aeronave kazaja parece indicar que los pilotos tuvieron un viaje complicado. Muestra 2 caídas distintas repentinas de más de 120 metros. La aerolínea afirma que ambas caídas fueron causadas por turbulencia. Pero Peter Shepard no está tan seguro. Cuando vimos las caídas de más de 100 metros, pensamos que eso no podía estar bien. La velocidad a la que cambiaron era mucho mayor de lo que una aeronave podía realizar. ¿Qué más podría haber causado que el avión bajara tan rápido? O al menos eso parecía haber ocurrido. Shepard busca una explicación. Intentamos resolver las inexactitudes en el registro del vuelo kazajo con otros parámetros obtenidos y deducir la altitud a partir de estos. Son cálculos complejos. Con la información que se obtuvo de la grabadora de datos, como la velocidad y el régimen de descenso, Shepard determina que el avión estaba en un descenso constante. La razón de estas caídas abruptas es simple. Shepard descubre que el sensor que envía la información de la altitud a la grabadora de datos de vuelo estaba defectuoso. A veces se atascaba y dejaba de enviar información por un tiempo. Y cuando volvía a funcionar, parecía que el avión había perdido una altura considerable. Es como si se quedara pegado en cierto punto. La altitud cambió tanto que la fuerza hizo que el sensor se moviera y se atascara otra vez. Los investigadores pueden descartar de forma definitiva la turbulencia como un factor en la colisión. No hay descenso repentino. Al revisar los historiales de mantenimiento, el equipo también descubre que los altímetros del avión kazajo no tuvieron problemas. Y concluyen que la diferencia que mostraban los instrumentos de la cabina de vuelo fue resultado del accidente y no la causa. Para entender por qué el avión kazajo continuó descendiendo después de que se le dijo que esperara, los investigadores consultan la grabadora de voces.
Los sucesos comienzan mucho antes del choque. Al principio, no hay indicios de que algo esté mal. 1907, informen nivel del vuelo. Estamos en 240. Como el Ilyushin 76 es un avión militar modificado, tiene una característica inusual: un puesto para un radiooperador en la cabina de vuelo. Igor Rep ocupa esa posición y maneja todas las comunicaciones del vuelo kazajo. Contacto aproximación de Delhi 127,9. 127,9. Vuelo 1907. Adiós. Mientras el avión se acerca al aeropuerto, Rep contacta al controlador de aproximación Duta. Buenas noches. Vuelo 1907 pasando de 230 a 180. Les dije que descendieran y mantuvieran el nivel del vuelo en 150, unos 4.600 metros. Vuelo 1907. Desciendan nivel a 150. Informen. 300 metros de separación es suficiente. Eso fue lo que se les autorizó a los dos aviones. Vuelo 1907. Alcanzamos nivel 150. El radiooperador kazajo confirmó que habían alcanzado el nivel de vuelo de 150. Están a solo 1 minuto del impacto. En este punto, el avión kazajo parece estar justo donde debe estar. Es decir, 300 metros más alto que el avión saudita. Pero los investigadores saben que en vez de nivelarse, el avión siguió descendiendo. Aquí empezó el problema. Mientras comparan la información de la grabadora de datos con la de la grabadora de voces de cabina, notan algo preocupante. Vuelo 1907. Alcanzamos nivel 150. Cuando Rep anuncia que han descendido a 4.600 metros de altura, en realidad están a 300 metros por encima de lo que cree. Los investigadores se preguntan cómo pudo cometer un error tan grave. ¿Por qué diría que estaban a 4.600 metros de altura cuando en realidad estaban a 4.900? Entonces examinan el diseño de la cabina de vuelo. Un radiooperador no tiene su propio altímetro. Solo hay 2 altímetros métricos colocados frente a cada piloto. El radiooperador tenía que hacer algo de esfuerzo para poder verlos. Sea cual sea la razón, Rep se equivoca sobre la altura de su avión, pero es el único en contacto con tierra. Aunque se le dijo que se mantuviera a 4.600 metros, el avión sigue descendiendo. En ese momento, Duta advierte a los pilotos kazajos. Identifiquen el tráfico recíproco a las 2 en punto y 10 millas. Posible cruce en 5 millas. Por favor, informen. Les pide que estén atentos al avión saudita, pero el jet kazajo sigue descendiendo. ¿Seguimos? Vamos. Justo antes del choque, Igor Rep parece haberse dado cuenta de que el avión está volando demasiado bajo. Pero su advertencia no llega a tiempo. Continúa a 150. No desciendas. Acelera, Sangilov. La grabadora de voces confirma lo que los investigadores encontraron en los datos del vuelo. En el momento de la colisión, el avión kazajo intentaba desesperadamente volver a su rumbo. Sube el nivel a 150. ¡Cuidado! Pero los investigadores siguen desconcertados. ¿Por qué el avión kazajo continuó descendiendo? Después de descartar que haya sido por un error del controlador o una falla mecánica, se debe analizar el comportamiento humano durante el vuelo. Kazajistán es una de las tantas repúblicas independientes que solían ser parte de la Unión Soviética. Su aerolínea nacional tiene cierta reputación en el aeropuerto Indira Gandhi. Al parecer, se trataba de aviones que hacían vuelos charteres nocturnos y no siempre seguían las normas de la aviación occidental moderna. Examinamos sus conocimientos del idioma inglés. Las tripulaciones en los estados soviéticos deben aprobar un examen de inglés, pero no significa que lo hablen
con fluidez. Verma escucha las grabaciones de la cabina de vuelo con atención, buscando algún indicio de que la tripulación haya malinterpretado las instrucciones. ¿Fue una barrera lingüística la que causó el accidente? ¿Cuántas millas? El tráfico está a 8 millas, nivel 140. Los pilotos kazajos confundieron su propia altitud con la de la aeronave saudita. Informen, 8 millas. Verma descubre que los miembros de esta tripulación no se comunicaban con claridad entre sí. Igor Rep se encargaba de la comunicación con la torre de control. Pero no hay indicios de que el piloto y el copiloto estuvieran escuchando sus instrucciones. Enciende la calefacción del motor. Mientras los otros tripulantes discutían sobre los procedimientos de llegada, solo Rep parecía pendiente de la altitud. Vuelo 1907, verificando. Es común que se comunique el informe para la llegada antes del descenso para que toda la tripulación preste atención a la radio. Aunque el radiooperador parece haber entendido que el avión saudita estaba a 4.200 metros, los investigadores creen que el copiloto pensó que tenía autorización para bajar a esa altura y continuó su descenso. Mantén el nivel. ¿Qué nivel nos dieron? Cuando el piloto responde, parece confundido. Creo que los pilotos no prestaron mucha atención y dependieron demasiado del radiooperador para que guiara el avión. La decisión de acelerar el avión para dejar de descender termina en tragedia. Continúa a 150, no desciendas. Acelera, Sangirov. Sube el nivel a 150. ¡Cuidado! El informe final señala a la tripulación del avión kazajo como los culpables del accidente. Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un simple malentendido que causó la muerte de 349 personas. La investigación concluyó que la causa principal de la colisión aérea fue que el avión kazajo no respetó la altitud indicada. Los investigadores están convencidos de saber qué provocó la peor colisión aérea en la historia de la aviación, pero quieren que se tomen ciertas medidas para conseguir que el aeropuerto Indira Gandhi sea aún más seguro. Lo que descubren es que la tecnología que podría haber ayudado a evitar este accidente ya se encontraba en el mismo aeropuerto. Vuelo 763. La investigación ha determinado que la mala comunicación en la cabina de vuelo y un simple malentendido causaron un accidente devastador que mató a casi 350 personas. Pero había tecnología que podría haberse empleado para evitar este accidente. Sistemas que hubieran ayudado tanto a los pilotos en el aire como a los controladores en tierra. Los investigadores cuestionan la eficacia del radar que se usaba en el aeropuerto cuando ocurrió la catástrofe. Los controladores de tráfico aéreo dependían de tecnología obsoleta y no había un radar secundario disponible en el aeropuerto, solo un viejo radar primario. El radar primario envía señales de radio para localizar los aviones en el cielo. La señal rebota en el avión y regresa a una antena parabólica en tierra. De esta manera se puede saber la posición del avión, pero no su altitud. El radar primario muestra una imagen en 2D. Pero el radar secundario funciona de otra forma. El transpondedor de un avión envía un mensaje a tierra con información clave sobre el vuelo, incluyendo su altitud. Vuelo 763, aproximándonos al nivel 100. Suban nivel del vuelo a 140. El día del accidente, el controlador BK Dutta solo podía basarse en lo que los pilotos le decían sobre las altitudes de sus aviones. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. El radiooperador kazajo dijo que su avión volaba a 4.600 metros, pero Dutta no tenía manera de confirmarlo. Si hubiera sabido la altitud real del avión kazajo,
podría haber desviado el avión saudita de su ruta para evitar que chocaran. Con la imagen en 3D, tienes algo de tiempo para reaccionar. Puedes desviar la aeronave. Durante la época del accidente, India había comprado por $118 millones un sistema de control de tráfico aéreo con radar secundario y equipos de comunicación y navegación más sofisticados. La instalación del sistema estaba programada para 2 semanas antes del accidente. Pero el día del accidente, todavía no habían desempaquetado el sistema. El radar secundario es mucho más avanzado. Y en este caso, si hubieran sabido la altitud exacta, podría haber sido posible evitar un accidente de este tipo. Al año siguiente, hubo 3 sucesos que casi terminaron en accidentes cerca del aeropuerto Indira Gandhi. Les llevó más de 2 años instalar el sistema del radar secundario. Hoy en día, los controladores del aeropuerto indio pueden ver el número de vuelo, la altura y la ruta de un avión. Es mucha más información de la que el controlador B.K. Dutta tenía disponible el día del accidente. Los expertos creen que hay otra tecnología que podría haber evitado el choque: el sistema anticolisión de a bordo. Este sistema genera avisos y advertencias para la tripulación. Les da tiempo para reaccionar, los hace enfocarse en lo que pasa a su alrededor y controla la separación vertical. El sistema anticolisión de a bordo o TICA se puede instalar en los aviones comerciales. En muchos países, esta tecnología es obligatoria. Alerta a los pilotos cuando otros aviones se acercan demasiado. El sistema también les indica automáticamente qué maniobras realizar para esquivarlos. Pero ninguno de los 2 aviones tenía el TICAS. La Dirección de Aeropuertos de la India ha hecho más seguro el aeropuerto al rediseñar los corredores aéreos de llegada y de despegue. Cuando sucedió la colisión, había un corredor aéreo principal para aviones comerciales que aterrizaban y despegaban del aeropuerto Indira Gandhi. Con el aumento del tráfico aéreo, ese único corredor se estaba congestionando demasiado. Tras el accidente, se abrieron más corredores aéreos para vuelos comerciales. Los estándares de seguridad en aviación han mejorado y la preocupación por la seguridad ha aumentado. Fueron la tecnología obsoleta y una mala comunicación las que causaron este accidente. Pero como casi todos los accidentes de aviación, se trató de una cadena de hechos menores que terminó en desastre. Las personas que se encontraban en los aviones esa noche fueron muy desafortunadas. Es una probabilidad entre 1 millón de que eso ocurra. Había otras tecnologías que podrían haber ayudado, como radares y sistemas anticolisión. Pero creo que seguimos avanzando en ese sentido. No me preocupa volar. No sé si fue el destino o no. Fuimos afortunados de que nuestro avión no estuviera unos metros más adelante de donde estaba. B.K. Dutta tuvo una larga carrera como controlador de tráfico aéreo. Hoy en día trabaja en una universidad, donde forma a jóvenes controladores. Soy instructor, entreno a otros controladores, soy adicto a mi trabajo y de verdad me encanta. Aunque inicialmente fue sospechoso de causar el accidente, Dutta ayudó a implementar los cambios para hacer más seguro el aeropuerto de Nueva Delhi. Y sus esfuerzos dieron frutos. El aeropuerto ahora recibe 20 millones de pasajeros al año. Desde que se instaló el nuevo sistema de radar y se abrieron nuevos corredores aéreos, ya no hubo más accidentes fatales.
Halloween, 1994. ¿La controladora se volvió a comunicar? Todavía no. Un avión de pasajeros circula en las afueras de Chicago mientras espera autorización para aterrizar. Vuelo 184, baje a 2.400 metros. Eagle 184 bajando a 2.400 metros. De repente, el control gira a la derecha. El avión cae directo al suelo. Se examina el comportamiento de la tripulación y los controladores de tráfico aéreo. Los pilotos cuestionan la seguridad del avión. El avión tiende a perder el control. Los investigadores viajan por el mundo en busca de respuestas. El accidente convierte a Roselawn en una de las palabras más oscuras de la aviación. Mayday y catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Congelado en vuelo. Es la tarde del 31 de octubre de 1994. El vuelo 4184 de American Eagle salió de Indianápolis, Indiana, hace 15 minutos. Se dirige a Chicago. A bordo del avión hay un total de 68 pasajeros y tripulantes. ¡Feliz Halloween! Gracias. Volando a través de las nubes, la aeronave comienza a experimentar algo de turbulencia. Los mantendré sentados. No tiene sentido arriesgarse. El capitán Orlando Aguilar está en control del vuelo. Se suponía que hoy tenía el día libre. Se ofreció como voluntario para este vuelo para ganar más dinero. Su esposa está embarazada de su segundo hijo. Intentemos elevarnos. ¿Podemos ascender a 4.900 metros? Vuelo 184, manténgase a 4900. El copiloto Jeff Gagliano está a cargo de las responsabilidades en este tramo del vuelo. Él programa el piloto automático para ascender a una altitud que haya menos turbulencia. Jeff estaba trabajando en el rancho de su padre en Wisconsin justo antes de tomar ese vuelo el día de Halloween. Montar a caballo y volar en avión eran dos de las actividades preferidas de Jeff. El vuelo 4184 es una TR-72, una aeronave innovadora construida en Francia. El avión se ha vuelto popular para los vuelos cortos ya que es cómodo y económico. Este vuelo es uno de los 5 que la tripulación llevará a cabo en el día de hoy. Hoy es el primer día de trabajo de Amanda Holberg como tripulante de cabina en American Eagle. Está trabajando con Sandy Moudaf, una veterana experimentada. Aguilar y Gagliano han volado esta ruta muchísimas veces, así que la conocen de memoria. Un vuelo de Indianápolis a Chicago atraviesa uno de los espacios aéreos más transitados del mundo. Cuando el vuelo 4184 se acerca al aeropuerto O'Hare de Chicago, los pilotos comienzan el descenso a 3.000 metros. Centro de Chicago. Tenemos la autorización para descender a 3.000 metros. Descendiendo ahora. En Chicago, la controladora Michelle Willman vuelve de su descanso. La controladora en entrenamiento aún está trabajando bajo supervisión.
Le informan que el tráfico dirigido hacia O'Hare podría estar retrasado debido al tiempo. Ella tendrá que estar preparada para poner algunos vuelos en espera. Las operaciones en O'Hare se manejan por prioridad, no se manejan por orden de llegada. Los vuelos internacionales que llegan a O'Hare tienen prioridad por un tema de combustible y los turbohélices son los últimos. Eagle 184, manténgase en el sureste. Recibido. Eagle 184 se mantiene en el sureste. El vuelo 4184 debe volar en un patrón de espera en forma de óvalo sobre el noroeste de Indiana. Eagle 184 entrando en espera. Recibido. Aguilar programa el piloto automático para mantener el avión a 3.000 metros de altura. Voy a ver cómo están en la cabina. La tripulación tiene poco que hacer mientras espera que los controladores de tráfico aéreo le den permiso para aterrizar. ¿Necesitan algo? Estoy bien. ¿Escuchan música? ¡Qué trabajo fácil! La verdad que sí. El ángulo de inclinación de la cabina es elevado. Estamos flotando en el aire. ¿Flaps a 15? Bajemos la nariz. Claro. Esto seguro le afecta a Sandy. Nos vemos. Claro. La tripulación debe informar a la aerolínea sobre la demora. Esto podría afectar el resto del itinerario del día. Las tripulaciones usan mensajes de texto para comunicarse con los despachadores, para no ocupar las frecuencias de radio. ¿Aviso cuánto combustible tenemos? Claro. Ahora lo hago. Tenemos 3.600 libras. Hola, soy el capitán. Lamento informarles que el control de tráfico aéreo nos ha puesto en un patrón de espera aquí arriba. Nos encontramos a alrededor de 20 minutos de Chicago. Les pido disculpas por el retraso. Los flaps a 15 se sienten mejor. Cuando nos saquen de la espera olvidaremos que están abajo y sonará la alarma. Ya no aguanto más. Seguimos dando vueltas en círculos. Tenemos combustible para volar un buen rato. Hola. Dime. Estoy ocupado por aquí. Ah. Si no llego en 15 minutos, ya sabes por qué. Te llamo cuando estemos cerca de aterrizar. No, ahora voy. ¿La controladora se volvió a comunicar? Todavía no. Vuelo 184, baje a 2.400 metros. Descendiendo a 2.400. Vuelo 184, podrá aterrizar en unos 10 minutos. Gracias. El avión puede descender. ¿Podemos aterrizar? No, solo bajar a 2.400. Aparece una advertencia. Ya me lo veía venir. El avión va demasiado rápido para volar con los flaps extendidos. Intenté mantenerlo a 1.80. Gagliano retrae los flaps. Un sonido extraño proviene del fuselaje. De repente, la columna de control gira bruscamente a la derecha. Los controles no responden.
El avión se está cayendo. Los pilotos comienzan a recuperar el control. Pero luego, vuelve a suceder. Cayó muy empinado como para intentar aterrizar. La verdad es que descendió en un ángulo muy pronunciado y agudo. El vuelo 4184 se ha estrellado en un campo que está situado justo afuera de Roselawn, Indiana. Dios mío, seguro están muertos, teniendo en cuenta la velocidad a la que iban. Cientos de voluntarios llegan al lugar del accidente para ofrecer ayuda, pero no hay nada que puedan hacer. No se visualizaba ninguna parte del avión. No se distinguía la cabina ni ninguna otra sección del avión. No quedó nada a la vista. Ambos pilotos, las azafatas y los 64 pasajeros a bordo del vuelo están muertos. El accidente de Roselawn no tardaría mucho en convertirse en uno de los accidentes más importantes de la historia de la aviación. Y este terminará conduciendo a los investigadores a nuevas conclusiones sobre accidentes pasados. La mañana después del accidente del vuelo 4184 de American Eagle, un equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está en la escena en las afueras de Roselawn, Indiana. Craig Fife es el investigador principal. La mañana en que llegamos al sitio del accidente hacía frío y estaba nublado. Era uno de esos días lluviosos. Se olía el combustible o el queroseno del avión. Como había mucho barro y todo estaba mojado, se olía el olor característico de la tierra. Y esos olores evocaban emociones al estar en el lugar del accidente. En ese momento comencé a caminar por ese campo extenso y a realizar mi trabajo, que era de suma importancia. El lugar del accidente está empapado de combustible para aviones y fluido hidráulico. Hay restos humanos por todas partes. El sitio se considera un riesgo biológico. El accidente del 4184 fue uno de esos en los que quedó muy poco del avión. Los investigadores saben que la forma en que se dispersan los restos puede indicarles cómo el avión impactó en el suelo. Como los escombros estaban dispersos en forma de abanico en un área muy grande, supimos que el impacto fue superficial pero a gran velocidad. Las dos grabadoras del avión están intactas en la cola. Las llevan a analizar a los laboratorios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Los datos en las grabadoras podrían dar las pistas que los investigadores necesitan para resolver el misterio. Pero extraer los datos lleva bastante tiempo. Mientras tanto, los investigadores buscan las piezas clave de los restos. En primer lugar, solemos buscar las 4 esquinas del avión. Bob Swain de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte lidera esa búsqueda. Se busca la nariz, la cola y las 2 puntas de las alas, porque al localizar las 4 esquinas del avión se puede inferir si el piloto tenía el control o no. Las esquinas del avión están lejos entre sí. La nariz y la cabina están destruidas. Esto indica que el avión impactó contra el suelo primero con la nariz en un descenso poco pronunciado y rápido. Como el descenso del avión no fue pronunciado, esto indica que los pilotos tuvieron cierto control en los últimos segundos antes del choque. Se quedaron sin espacio para poder ascender.
Mientras tanto, el investigador Bob Swaim ha recuperado algunos de los instrumentos del avión, como el indicador de actitud, también conocido como horizonte artificial. Este es un instrumento clave que le dice a los pilotos si están volando de manera nivelada. Si falló, eso pudo haber confundido a la tripulación y hacer que cometan errores. Teníamos una buena idea de la actitud del avión en el impacto, por lo que nos era de gran ayuda saber si cuando impactaron contra el suelo los pilotos tenían la misma visión del vuelo que nosotros encontramos. Muchas partes de la cabina de vuelo tienen pintura fluorescente o algo parecido. Cuando entran en contacto entre sí se transfieren pequeñas partículas de la pintura. Si las miramos con una luz ultravioleta, podemos ver cosas que el ojo no puede ver por sí solo. Aquí hay una buena impresión. La fuerza del impacto dejó pequeñas rayas en el instrumento roto. Swaim descubre que el indicador de actitud parece haber estado funcionando. Las lecturas finales muestran que el avión se estaba nivelando. El instrumento coincide con la posición real del avión al impactar. Esto indicaba que al menos los instrumentos de vuelo que los pilotos habrían estado mirando estaban funcionando bien. Los pilotos tenían algo para guiarse. El descubrimiento demuestra que los pilotos sabían que el avión estaba cayendo en picada. El investigador Greg Fife entiende un poco mejor la situación de los últimos segundos del vuelo. Ahora quiere saber la historia de este vuelo antes de que cayera del cielo. Uno de los elementos de la investigación era revisar el control de tráfico aéreo. Manténgase en el sureste. Fife descubre que el vuelo 4184 estuvo en espera al sureste de Chicago por 39 minutos antes del accidente. Al revisar los registros del control de tráfico aéreo, encontramos que la tasa de flujo, es decir, el número de aviones que llegaban a Chicago O'Hare, tuvo que reducirse debido al clima de la zona. Lamento informarles que el control de tráfico aéreo nos ha puesto en un patrón de espera aquí arriba. Y debido a la reducción de la tasa de llegada a Chicago, sabíamos que el 4184 tendría que esperar por bastante tiempo. Les pido una disculpa por el retraso. Uno de los aspectos que encontramos fue que una controladora de la instalación era bastante nueva. Se la consideraba como una aprendiz. ¿Acaso la controladora inexperta puso en peligro el vuelo 4184? El investigador principal Greg Fife quiere saber más sobre cómo fueron las condiciones meteorológicas durante la espera. Quiero conocer los datos meteorológicos, los informes de los pilotos o cualquier otro dato. El vuelo 4184 no fue el único avión que dio vueltas en círculo sobre O'Hare ese día. Otros aviones también estuvieron en espera. Todos aterrizaron de manera segura. Las entrevistas con los pilotos de esos aviones les dan a los investigadores una pista clave. Todos tuvieron que afrontar condiciones de hielo, algunos casi 2 centímetros. Muchos de los pilotos reportan que había condiciones de hielo. La doctora Marcia Politovich trabaja en el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica. Ella es una de las expertas más importantes en la formación de hielo y el peligro que esto representa para las aeronaves. El hielo cambia la forma del ala en el vuelo. Crea resistencia, reduce la sustentación y causa problemas de rendimiento. En definitiva, no es bueno. Los investigadores examinan los registros del clima del día del accidente. Encuentran un patrón alarmante de reportes de formación de hielo a lo largo de un frente frío cerca de Chicago. Pero los informes describen el hielo de leve a moderado. Quizás el tamaño del avión fue un factor en este accidente. Cada avión responde diferente a la formación de hielo. Esto es debido al tamaño de la aeronave, a razones ambientales y a la estructura del avión.
Los aviones grandes vuelan por encima de una nube con condiciones peligrosas. Pero el avión ATR-72 no puede hacerlo. Los aviones más pequeños no pueden volar tan alto y pueden no tener un equipo de deshielo. No tienen la potencia suficiente para salir de un problema así. Los investigadores descubren que el patrón de espera del vuelo 4184 lo hizo atravesar varias veces capas de nube. Esto lo expuso reiteradas veces a condiciones de hielo. El 4184 estuvo esperando en condiciones de hielo ya que tuvo que atravesar diferentes capas de nubes. Steve Frederick despegó en un avión de Chicago la mañana del accidente. Voló por el mismo clima peligroso. Ese día, cada vez que pasaba por ese frente frío, el mal tiempo se intensificaba, el hielo empeoraba y yo me preocupaba más. Frederick le pidió a su capitán que transmitiera una advertencia sobre el clima para que los otros pilotos estuvieran alertas al peligro. Un poco más tarde me enteré que el capitán no le advirtió al despacho, por lo que los otros pilotos nunca recibieron la advertencia sobre el hielo. No hay sensación que se pueda comparar a lo mal que me sentí en aquel momento. Craig Fife sabe que los controladores también habían puesto a otros aviones en un patrón de espera cerca de Chicago, pero todos aterrizaron sin problemas después de salir de la espera. Esto significa que la controladora no puso en peligro al vuelo 4184. Ella actuó de manera correcta, dada la información que tenía sobre el clima. Uno de los problemas del control de tráfico aéreo es que los controladores no pueden identificar áreas de precipitación o condiciones de hielo fácilmente al mirar la pantalla del radar. Los controladores no saben que un avión está en condiciones de hielo a menos que el piloto les proporcione lo que se conoce como un PIREP, es decir, un informe. Lo cierto es que si la tripulación del vuelo 4184 de American Eagle no le dio esa información a la controladora, ella no tenía forma de saber que estaban volando en condiciones de hielo. Fife y su equipo se preguntan si la tripulación del vuelo no notó que estaban volando en condiciones de hielo. La grabadora de voz en la cabina de vuelo del avión da la respuesta. ¿Necesitan algo? Estoy bien. ¿Escuchan música? ¡Qué trabajo fácil! La verdad que sí. Hola. Estoy ocupado por aquí. A primera vista, la conducta de la tripulación parece indisciplinada y poco profesional. El piloto estaba escuchando música. Había muchas distracciones que no estaban relacionadas con la aviación. Uno de los elementos más polémicos de este accidente fue entender cómo afectaron esas distracciones al rendimiento de la tripulación y a su conciencia de la situación. Los flaps A-15 se sienten mejor. Hay un poco de hielo. Quizás nos diga que aterricemos. 9 minutos antes del choque, la tripulación notó que el avión acumulaba hielo. Los pilotos seguros sabían que estaban volando por un área que provocaba la acumulación de hielo. ¿La controladora se volvió a comunicar? Todavía no. 2 minutos antes del accidente, otro comentario llama la atención de los investigadores. Todavía hay hielo. Es verdad. La tripulación sabía que había hielo. Los investigadores necesitan saber qué hicieron al respecto. El ATR-72 está equipado con dispositivos de deshielo muy sofisticados. Es crucial saber qué hizo la tripulación con la acumulación de hielo en las alas. Esta vez, la grabadora da las respuestas. Casi 17 minutos antes del accidente, algo activa la alerta de precaución general. Esto podría señalar un problema en uno de los sistemas del avión. También podría significar que el detector electrónico de hielo está detectando la presencia de hielo. La grabadora les muestra a los investigadores que, en respuesta inmediata a la alerta, el capitán Aguilar activó el sistema de deshielo del avión al máximo nivel posible.
Charlie Pereira de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte examina el rendimiento de la TR-72. El sistema de alerta de hielo sonó temprano, lo escucharon y activaron los sistemas de protección del avión. Durante el accidente, los sistemas de deshielo estaban activados. El sistema completo de protección contra el hielo del ATR-72 consiste en una combinación de elementos de anticongelamiento. Este cuenta con superficies con temperaturas elevadas que no permiten la formación de hielo, como por ejemplo en los parabrisas y las hélices. Además, hay sistemas de deshielo en los bordes de las alas que se llaman botas neumáticas. Estas son como cámaras inflables hechas de goma a las que se les inyecta aire, y cuando se expanden como un globo rompen el hielo. De este modo, el hielo se despega del avión. La grabadora indica que, tras activar el sistema de deshielo, el capitán Aguilar también empujó ligeramente el acelerador, lo que aumentó la velocidad del avión. Esto incrementó la velocidad del aire que se movía sobre las alas del avión, lo que dificultaba que el hielo se acumulara allí. Los pilotos habían hecho todo lo posible para lidiar con la acumulación de hielo en el avión. ¿Pero estaban funcionando los sistemas anticongelamiento? Los restos destrozados del sistema de deshielo ahora son el foco principal de la investigación. El avión fue diseñado en Francia por un grupo de empresas francesas e italianas. El sistema de deshielo era parte del diseño. Ahora bien, pequeños proveedores franceses ubicados en el campo fabricaron los componentes y estos fueron ensamblados en Toulouse, donde se terminó de fabricar el avión. Bob Swain llega a Francia con partes del sistema de deshielo. Traje piezas del vuelo 4184. El componente clave del sistema de deshielo probablemente no sea la bota de goma negra que se ve en el avión, sino los temporizadores que están dentro del avión y las válvulas que controlan esas botas. La fuerza del impacto dejó marcas reveladoras llamadas marcas de índice. Estas muestran la posición de las válvulas en el momento del impacto. Swain las compara con los planos originales. ¿Hay algo fuera de lo común? El viaje a Francia los condujo a un callejón sin salida. El sistema de deshielo del avión no tenía ningún problema. Qué bien, muchas gracias. Los investigadores están desconcertados. Hay un poco de hielo. Si la tripulación sabía que había hielo en el ala y el sistema de deshielo estaba funcionando bien, ¿por qué se estrelló el avión? Otros pilotos creen saber la respuesta y deciden hablar. Lo cierto es que su decisión cambiará drásticamente el rumbo de esta investigación. Tres semanas después del accidente cerca de Roselawn, Indiana, el piloto de American Eagle, Steve Frederick, lanza una advertencia. Él afirma que la flota de aviones ATR-72 que es operada por American Eagle es muy peligrosa en condiciones de deshielo, y que los pilotos le han suplicado a la aerolínea y a los reguladores que tomen medidas al respecto, pero no obtuvieron resultados. Redacté y distribuí un folleto en el aeropuerto de Chicago O'Hare que alertaba sobre los problemas con la aeronave ATR y también invitaba al público a actuar, ya que nadie estaba respondiendo a los reclamos. Steve Frederick tiene un interés más que profesional en el accidente del vuelo 4184. Él era un gran amigo del copiloto Jeff Gagliano. Se graduaron juntos de la escuela de aviación. La muerte de Gagliano lo afectó mucho. Jeff una vez comentó que seguro terminaría muriendo a causa del hielo en una ATR, y su comentario terminó siendo una profecía aterradora. Un mes después del accidente, la frustración de los pilotos por la aeronavegabilidad del ATR se desborda. Un grupo de 12 pilotos se niega a volar debido a que el clima está peligroso.
La aerolínea se ve obligada a cancelar vuelos, y Steve Frederick da un paso adicional. Él expresa sus preocupaciones en un programa matutino de una cadena estadounidense. Nos dijeron que este avión nos mataría. Al volar lento en condiciones de hielo, el avión tiende a perder el control. Cuando volví a volar después de mi aparición en Good Morning America, me suspendieron sin goce de sueldo. La protesta pública lleva a los investigadores a preguntarse si el ATR-72 es tan vulnerable al hielo como dicen. Merci. El investigador Charlie Pereira visita al fabricante francés del ATR, Aerospatiale, para aprender más sobre la historia del avión. Nos embarcamos en una investigación para tratar de identificar todos los incidentes previos de control de alabeo en los ATR-42 y 72. Charlie encuentra un patrón perturbador. Se descubrió que hubo unos 5 accidentes similares al que estábamos investigando, después de revisar a fondo el caso Roselawn. Uno de esos incidentes ocurrió en diciembre de 1988 en la ciudad de Mosinee, Wisconsin. Un ATR-42 de American Eagle se estaba preparando para aterrizar en condiciones de hielo en el aeropuerto central de Wisconsin. El avión estaba aproximándose a condiciones severas de hielo descritas como llovizna y lluvia helada. El capitán Mike Bouda, que era el piloto ese día. Estábamos en las últimas 2 etapas del viaje, antes de terminar el trabajo, y estábamos descendiendo. Todo estaba funcionando bien. ¿Solo hay agua? Llamemos al centro de vuelo para avisar que giramos. Oigo en la cola un sonido extraño que cada vez se intensifica más. No tenemos idea de lo que está ocurriendo. Al principio pensé que una hélice podría haberse soltado. Parecía que el volante no estaba conectado a nada. El avión entra en pérdida. Las alas no generan la sustentación suficiente para mantenerlo en el aire. Como veo que no recupero nada del avión, aumento la potencia a tope. Los motores realmente intentan volar. En ese momento empiezo a recuperar algo del avión. Entonces hago un movimiento adelante para salir de la pérdida. Sigue diciendo terreno, terreno, por lo que aún no recupero el avión. El copiloto me dice lo siguiente: nos caemos. Y yo le digo máxima RPM. Él sube las hélices del 86 al 100%. En ese momento, casi instantáneamente salimos de la pérdida. El avión se encuentra a menos de 360 metros del suelo. El capitán Bouda ha aprendido una lección dura sobre el ATR. El avión entró en pérdida sin aviso. Los aviones tienen alertas de pérdida, pero en este caso no hubo ninguna advertencia. La primera advertencia de que estaba en pérdida fue cuando ya estaba en pérdida. Pero otros pilotos no tuvieron tanta suerte. Un ATR-42 operado por una aerolínea italiana volaba sobre los Alpes rumbo a Alemania en octubre de 1987. El avión perdió el control, se estrelló en las montañas y murieron los 37 pasajeros a bordo. El hielo fue el factor principal, pero el informe final culpó al piloto. Para los investigadores es importante revisar la información histórica de cualquier avión. Deben buscar patrones. Encontraron un detalle inquietante en la historia del avión. ¿Se descubrió algún defecto en el ala? Charlie Pereira quiere saber si los ingenieros que construyeron el avión podrían explicar por qué un ATR-72 perdería el control de ese modo. Para su sorpresa, descubre que sabían que tenía una susceptibilidad al hielo. Vieron los datos del vuelo accidentado. ¿Dónde se formó el hielo?
Le pregunté a uno de los aerodinamicistas más antiguos y con más experiencia, que no hablaba inglés, cuál debería ser la forma del hielo y dónde debería estar ubicado para causar lo que vimos en el registrador de datos del vuelo del avión de Roslown. Él dibujó en la sección del perfil aerodinámico unas formas pequeñas, justo detrás de los sistemas de deshielo. De este modo, la conclusión fue que eso fue lo que causó el problema. Detrás del sistema de deshielo. El investigador Charlie Pereira está comenzando a entender cómo el hielo puede afectar las alas del avión de fabricación francesa. Si el hielo se acumuló detrás del sistema de deshielo, la tripulación no podría haberlo quitado. Aún hay hielo. Tan solo un poco de hielo puede tener un efecto devastador en un avión. El hielo puede interrumpir el movimiento suave y continuo del aire sobre el ala del avión. Pero ¿cómo se pudo acumular tanto hielo detrás del sistema de deshielo? Los investigadores contactan a la doctora Marcia Politovich para que los asista. Nos llamaron para que analicemos las condiciones meteorológicas. Su investigación muestra que los pilotos del vuelo 4184 seguro volaron hacia algo de lo que nunca habían oído hablar. Algo aún más peligroso que el hielo común. Nos pareció que el hielo con el que se encontró el avión provenía de gotas grandes superenfriadas. El término grandes es relativo, ya que eran del tamaño de un cabello. Una gota superenfriada es 100 veces más chica que una de lluvia. Las superenfriadas se forman en nubes de tormenta a una temperatura helada. Pero estas no se congelan hasta que entran en contacto con algo sólido, como por ejemplo el ala de un avión. Lo cierto es que las condiciones ese día eran ideales para la formación de esas gotitas heladas. La temperatura de la cima de una nube cálida oscilaba entre los -8 y -12 grados. Lloviznaba cerca de la cima, lo cual seguro era favorecido por la cortante de viento y porque había poco hielo en la nube. En cada vuelta de su patrón de espera, el vuelo 4184 atravesaba capas de nubes que ocultaban un elemento pequeño y letal. Volaron por el lugar equivocado en el momento equivocado. Los investigadores descubrieron que las gotas grandes superenfriadas tienen una forma distintiva de acumularse en el ala de una aeronave. El hielo común se acumula en el borde de ataque del ala, donde los sistemas de deshielo lo eliminan fácilmente. Pero las gotas grandes superenfriadas actúan diferente. Estas golpean el ala y se deslizan hacia atrás antes de congelarse. Esto forma una cresta justo detrás de los sistemas de deshielo, fuera del alcance de dichos sistemas. Mientras el 4184 volaba en ese tipo de entorno, en lugar de que la gota de agua se congelara en la superficie protegida de la bota de deshielo, se situaba detrás de esta y se congelaba en la superficie metálica. Los pilotos no tienen una buena vista de las alas desde la cabina. No fueron conscientes del peligro que se estaba formando. Los pilotos veían por la ventana la parte exterior del ala. Sin dudas, no podían ver la parte superior del ala donde se estaba formando la cresta de hielo. Para Greg Fife, ¿la investigación está llegando a su fin? Los investigadores creen saber por qué se estrelló el vuelo 4184, pero no pueden probarlo. Para empeorar las cosas, el fabricante del avión sugiere que el accidente de Roslown no fue causado por acumulación de hielo, sino por un error del piloto. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte pensaba que era un problema de la aeronave y el fabricante francés de aviones pensaba que era un problema del piloto. Fife quiere saber si los aviones ATR han tenido algún problema con las condiciones de hielo en el pasado. Él encuentra grandes similitudes entre este accidente y algunos que tuvieron lugar décadas atrás. Gracias a la información de la grabadora, los investigadores analizan los movimientos del alerón del vuelo 4184 y los comparan con los de otros accidentes. Descubren que en todos esos vuelos,
El alerón se desvió y se movió de la misma manera. Los pilotos no intervienen. Lo cierto es que el flujo de aire alterado, que era una consecuencia de la formación de hielo que había tenido lugar en el avión, estaba provocando que los alerones se muevan. La física de la acumulación de hielo explica por qué la columna de control del vuelo 4184 se movió hacia la derecha. La turbulencia del aire en el ala era tan poderosa que levantó el alerón, lo que causó que el avión rodara. Como el alerón está unido a la columna de control por un cable, este tira bruscamente el yugo hacia la derecha. Lo cierto es que la turbulencia tiraba del alerón con tanta fuerza que ni siquiera pudieron bajar el alerón los dos pilotos mientras intentaban contravolantear. Se determinó que las fuerzas fueron alrededor de 115 kilogramos. Para el piloto era como intentar girar contra 115 kilogramos de fuerza aerodinámica. O todavía peor, ya que la columna de control del ATR no tiene dirección asistida, por lo que esa fuerza se transmite directamente a los pilotos. Los pilotos no podían luchar contra el aire que levantaba el alerón. Para Greg Fife, las gotas de agua superenfriadas que dejaron una capa de hielo en las alas son las principales sospechosas. ¿Cómo puede demostrarlo? El análisis comenzó porque teníamos que entender lo que le estaba pasando al avión durante el vuelo. La grabadora del avión nos brindó información útil. Nos indicó lo que sucedió, pero no nos dijo la causa. Intentamos modelar este evento de formación de hielo de alguna manera. En el momento del accidente, la NASA apenas comenzaba a estudiar el efecto de las gotas grandes superenfriadas en los aviones. En 1994, los pilotos no sabían qué eran las gotas grandes superenfriadas. Había muy poca información disponible en la comunidad de pilotos y en toda la industria de la aviación sobre estas gotas en cuestión. Los investigadores primero recurren a la NASA en busca de ayuda. Juntos, lanzan un experimento osado. Utilizan un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para crear una nube de gotas de agua superenfriada. Un avión ATR-72 vuela detrás del cisterna. Un tinte amarillo en el agua les muestra a los investigadores cómo las gotas cubren el avión. La prueba debería ser capaz de resolver el misterio. ¿Cómo causó la acumulación de hielo que el vuelo 4184 perdiera el control? Uno de los principales propósitos de volar el ATR-72 detrás del cisterna era entender cómo se acumuló el hielo en el avión, así como también comprender el efecto que tiene el hielo en las diferentes configuraciones del avión en las superficies de control de vuelo, como en los alerones. Los investigadores hacen un hallazgo sorprendente. Una acción que parecía inofensiva destinada a aumentar la comodidad en el avión podría haber provocado un desastre. ¿Necesitan algo? Estoy bien. Mientras el vuelo 4184 de American Eagle se mantenía en espera, el capitán Orlando Aguilar nota que la nariz está bastante elevada. El ángulo de la cabina del avión está muy elevado. El capitán sabe que el ángulo elevado de la nariz del avión causa una inclinación incómoda para los pasajeros. ¿Flaps a 15? Bajaremos la nariz. Claro. Extender los flaps tendría el efecto de bajar la nariz del avión, lo que haría que el vuelo sea mucho más cómodo. Esto seguro le afecta a Sandy. Cuando los investigadores replicaron esta maniobra, descubrieron que esta afectó a la superficie en la que se formaba la cresta de hielo en el ala del avión. Los flaps empeoraron aún más el problema. Los flaps A-15 expusieron una mayor superficie del ala a las gotas de agua, y se sabe que fueron la causa de que la cresta de hielo se haya formado en ese lugar. Los flaps A-15 se sienten mejor. La tripulación del vuelo 4184 no sabe que una capa de hielo de más de 1 centímetro de altura se ha formado en la superficie de sus alas.
Vuelo 184, baje a 2.400 metros. Descendiendo a 2.400 metros. La acumulación de hielo no afecta el vuelo hasta que el copiloto Gagliano comience el descenso a 2.400 metros. Ya me lo veía venir. El descenso aumenta la velocidad aérea del avión. Se activa una alerta que le advierte a la tripulación que está volando muy rápido con los flaps extendidos. Trataba de mantenerlo a 1.80. Gagliano retrae los flaps. Ese gesto rutinario tiene un efecto dramático en la aerodinámica del avión. Cuando retrajeron los flaps al comenzar el descenso a 2.400 metros, el avión se levantó con una actitud de nariz arriba. El flujo de aire sobre el ala aislada se alteró cuando la nariz se elevó de nuevo. Eso creó la turbulencia que levantó los alerones y provocó que el avión empezara a girar. El avión entró en pérdida y cayó del cielo. Si el avión hubiera estado entre 500 y 1.000 metros más elevado, hay una alta probabilidad de que los pilotos podrían haber logrado que la aeronave no tocara el suelo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha descubierto una falla mortal en un avión popular. Hay una preocupación de que, a menos que se haga algo, este tipo de accidente podría ocurrir de nuevo. Los investigadores concluyen que los problemas con el diseño del ala del ATR lo hacen vulnerable a esta amenaza. La agencia que regula la aviación en Estados Unidos toma medidas drásticas. Esta tarde vamos a emitir una directiva de aeronavegabilidad que prohibirá la operación de estas aeronaves en condiciones de hielo. La Administración Federal de Aviación toma medidas que prohíben a todos los modelos de la aeronave de volar en condiciones de hielo. Esto provoca caos dentro de aerolíneas regionales como American Eagle. La preocupación pública por la seguridad de los aviones ATR crece tras el accidente de Roselawn. La acusación más controvertida fue que la Administración Federal de Aviación había confiado en las autoridades francesas para probar y certificar la aeronave, y que confió en su veredicto. El ATR-72 no fue probado por la Administración Federal de Aviación de ninguna manera, forma o estilo como si hubiera sido fabricado por ellos. El fabricante francés del avión propone arreglar el problema haciendo las botas de deshielo más anchas, para que cubran una parte más grande del ala. La empresa también reescribe los procedimientos operativos, a través de los cuales prohíbe a los pilotos usar los flaps o volar con el piloto automático en condiciones de hielo. En respuesta, la Administración Federal de Aviación emite una enmienda a su directiva anterior y suaviza las restricciones operativas sobre los ATR. La mayoría de las aerolíneas deciden no correr riesgos. Por eso, trasladan los aviones ATR al sur, donde el clima más cálido reduce el riesgo de condiciones de hielo. El accidente en Roselawn provocó una ola de nuevas investigaciones sobre la formación de hielo en aeronaves y las condiciones que lo generan. Hay muchos datos del clima. Satélites, radares, operaciones en superficie y la recolección de datos sigue aumentando. Se están desarrollando nuevas técnicas de pronóstico para mostrarles a los pilotos dónde es probable que se forme hielo y ayudarlos a evitarlo. Queremos ayudar a los que lo necesitan. Por ejemplo, los despachadores y meteorólogos de las aerolíneas. Además, queremos mejorar las cabinas. Muchos de esos cambios tomarán tiempo en hacerse efectivos. Pilotos como Steve Frederick piensan que ese tiempo costará muchas vidas. El problema es que no hay tecnología disponible para los pilotos ni para nadie que pueda predecir con precisión dónde se van a presentar las condiciones de hielo peligrosas. En mi opinión, una vez que estos aviones se exponen a las condiciones de hielo peligrosas, dejan de ser pilotos de aerolíneas y pasan a ser pilotos de prueba. Y digo esto porque uno de estos aviones puede caer sin advertencia y poner en riesgo a los pasajeros en un abrir y cerrar de ojos.